Gloria a Dios. Aproximadamente 15 años predicando la palabra del Señor. Cuento. Soy muy malo para las fechas. Creo que un poco más. Y en estos 15 años, en las iglesias que he pastoreado, creo que si no cuento mal, son 5 o 4, no sé, creo que por ahí. Me he encontrado como pastor todo tipo de problemas, problemáticas de todo tipo, como podéis imaginar, desde gente no convertida, gente no convencida, son problemas, desde pecados ocultos, desde hombres que practican la mentira, desde adulterios, etcétera, 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 muchos problemas. Pero si yo tuviera que enumerar el mayor problema que me he encontrado en las iglesias que he pastoreado, incluso en esta, y en todas, sino aquí en Australia y donde sea, si yo tuviera que enumerar el primer principal problema, es el problema de la cultura. La cultura es el principal problema de una iglesia y de los cristianos, o de los que se hacen llamar cristianos. Por eso este mensaje se llama así, Taller contra Cultura. Esto no significa que haya culturas mejores ni peores. Toda cultura tiene unas raíces, unas maneras, unas formas, y hay culturas que, según sus costumbres, se acercan más incluso a la Escritura que otras. Y eso es bueno. Pero cuando a un hombre, a una mujer, a un hermano, se le habla de el nuevo nacimiento, siempre evoca la idea de que nacer de nuevo es ser cristiano, pero que esa idea no trae consigo la obligación, entre comillas, de abandonar una cultura. Es decir, la gente cree que se puede ser cristiano y otra cosa. Vamos a ver si la palabra dice eso. Y si la palabra dice eso, pues podremos ser ambas cosas. Pero según lo que yo he podido ver, contemplar en la Escritura, cuando alguien nace de nuevo solo puede ser una cosa, hijo de Dios. Hijo de Dios. El tema de la cultura es tan complejo y tan polémico que cuando uno habla de cultura, habla de esta palabra tan pequeña, a veces tan dicha en los periódicos y en los diarios, es bueno tener cultura. Y parece un tema muy abstracto y etéreo, pero es un tema muy profundo, porque cuando uno evoca y se adentra en los rincones de la cultura, entiende de que cada persona, cada individuo, cuando tiene que definirse a sí mismo, se define conforme a la cultura que tiene. ¿Sí? Es decir, cuando uno dice lo que es, habla de la cultura que le ha sido impuesta. ¿Qué eres? Peruano. ¿Qué eres? Argentino. ¿Qué eres? Brasileño. Y hablo de países y luego entraremos en eso. ¿Qué eres? Gitano. ¿Qué eres? Y empezamos a poder decir y hablar lo que somos. Luego, el tema de la cultura es tan importante como que tú dices una palabra que te ata a ti mismo a una cadena que te inmoviliza. El ser. Ser. Soy esto. Soy lo otro. Cuando uno viene a la palabra del Señor, entiende que solo es una cosa: un hijo de Dios. Y nada más. Cuando nuestra respuesta cita estas palabras, yo soy tal, yo soy cual, uno no ha entendido lo que es la palabra del Señor, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y no ha entendido absolutamente nada del Evangelio.
Porque el Evangelio te hace nacer de nuevo, ser algo que nunca fuiste para dejar de ser algo que has sido toda la vida. Eso es el Evangelio. Yo soy catalá y porto barretina. También es cultura. Hay gente que no le puedes hablar de España. Y hay españoles que no le puedes hablar de Cataluña. Eso también es cultura. Arraigado a las raíces y según lo que les inculcan desde pequeños, así crecemos, dominados por los conceptos, costumbres, ideas, paradigmas de lo que de pequeños se nos inculca. Hay quien ha hecho de una nacionalidad una cultura. ¿Sí? Lo estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Catalanes, españoles, vascos. Y hay gente que respeta la identidad en cuanto al nacimiento de una persona en un país y una región, pero hay incluso pastores que por internet se matan cuando las almas se pierden y se pelean por las nacionalidades. Yo soy de la Jerusalén de arriba, madre de todos los creyentes, aunque se respeta todo esto hasta un cierto límite, cuando eso es más importante que la Escritura y el Señor. Entonces para mí no son pastores sino solamente demagogos. Cultura. Para hablar de este tema, que para mí es el mayor problema en que yo me he encontrado en las iglesias, y un problema, creo que, valga la expresión, eterno hasta que el Señor venga, porque ahí se verá todo como es y el día alumbrará. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a repetir el verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos os acordáis de aquel cuadro famoso que en tantas casas estaba, que evocaba este texto? Ese cuadro pintaba una escena preciosa, hermosa y muy bíblica. ¿Os acordáis que el Señor estaba en el trono, una multitud al lado, ángeles también, gente vestida de vestiduras blancas y justo delante gente diferentemente vestida? Los que estaban delante de Él eran los que se presentaban ante el tribunal para la condenación. Los que estaban alrededor eran los salvos, y después también había ángeles. La característica de los que estaban delante de Él, con ropas distintas cada uno, era precisamente que esas ropas los diferenciaban. Eran de toda tribu, nación y lengua, pero no eran un pueblo. Los que estaban junto al Cordero del Señor, todos eran de toda tribu, nación y lengua, pero todos vestían igual. Porque cuando se evoca a la palabra las vestiduras, no solo se evoca la salvación,
sino se evoca los colores de un pueblo, la identidad de un pueblo. El problema es que Dios no viste, o lo que nos han explicado, es que Dios vestirá al pueblo en el cielo. Esto es erróneo. Dios viste a un pueblo en la tierra. Así es. Repito, los que están delante para condenación tienen diferentes maneras de vestir conforme a su cultura. Los que están con el Cordero han sido vestidos con unas vestiduras que representan y designan la identidad de un solo pueblo. La Iglesia, el pueblo, los salvos. Esa multitud está vestida de un solo color. No hay al lado del Señor gente con túnicas chinas, aunque hay chinos. No hay gente vestido de maya, aunque hay mayas. No hay gente vestido de vudú, aunque nacieron en África. No hay gente vestido de candomblé, es la magia brasileña, aquello que se visten, aunque nacieron en Brasil. Todos visten unas vestiduras que les dan una sola identidad. Porque si hace algo el Evangelio es culturizar. El Evangelio culturiza, arranca una cultura para implantar la cultura del reino. Cuando dice muchedumbre o multitud, es la palabra oklos, y esa palabra significa pueblo, un pueblo. Esta palabra es tan compleja y hermosa que deberíamos pasar horas solamente estudiando esta palabra. Yo voy a obviar esta palabra hoy. Pero la palabra pueblo da forma o quiere evocar, gritar una idea de Dios. La identidad de Cristo en la tierra es el pueblo de Dios. Solamente eso. ¿Usted se siente pueblo con su familia? ¿O se siente pueblo con la familia que no conoce en África? ¿Usted se siente pueblo con sus primos? ¿O se siente pueblo con la gente que nunca ha hablado con ella, pero están en Afganistán, partiéndose la espalda, predicando el Evangelio? Si usted se siente más pueblo de los consanguíneos, y luego llegaremos a eso, de la tierra, usted no ha sido regenerado. Porque la identidad del cielo provoca no solo una paternidad, una relación paterno-filial, sino una relación fraternal. Es imposible, escuchad bien lo que estoy hablando, es imposible ser hijo de Dios sin tener hermanos en Cristo. Esto que parece obvio os está dando en la boca. Es imposible ser hijo de Dios y no tener una relación fraternal con los hijos de Dios. Fraternal significa fraternal. No, hola, te veo el domingo y ya está. Fraternal significa tú y yo tenemos la misma identidad, aunque no nos podemos comunicar con el mismo idioma, porque tú has nacido en China y yo en Cataluña. Pero cuando nos miramos sabemos que tenemos el mismo Padre. Y mi dinero es antes para ti que para mi hermana en la carne. Y digo esto porque hay gente en esta iglesia que lo ha hecho. Ha dado antes su dinero para un hermano que para un hermano en la carne. Lo ha hecho. Apocalipsis 5, 8, 10, ya voy yo. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Es decir, erais una tribu, una lengua, una nación, pero ahora
Ruth, ese sacrificio nos ha redimido. ¿Qué llegó a ser Ruth, hermanos? Todos los que os encanta la historia de Ruth. Ruth, la moabita, llegó a ser heredera de Israel por la redención de Booz. Nunca más Moab. Y si la redención de un mortal llamado Booz puede hacer que una moabita herede las tierras de Israel, no me diga usted que la muerte de mi Cristo no es capaz de hacer de un peruano, un gitano, un africano, un colombiano, una nación y un pueblo nuevo. Amén. Lo puede hacer. Amén. Nos has redimido. ¿Te ha redimido el Señor? Medita. Redimido es la palabra que usa aquí acorazo y dice así, hay muchas definiciones y muchas acepciones acerca de esto, pero me encanta esta: comprado para sí. Cuando Él redime un alma, la compra para sí. No para ti ni para que vivas tú, sino para Él, para crear un pueblo. Y dice, nos has hecho, impresionante, nos has hecho, Cristo nos ha hecho. Hecho es el verbo poieo y significa hacer en el sentido material. Es decir, no es una idea abstracta. Es pura materia, hermanos. Cambia la química. También significa ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos sus propios pensamientos y sentimientos. Es decir, Cristo crea algo para que sus pensamientos y sentimientos sean expresados por nosotros. Eso es pueblo. Es muy alto, hermanos, esto. Cristo crea, nos has hecho, has fabricado algo para que tus pensamientos sean manifestados en la tierra de los pecadores. Eso es cultura. Eso es desculturizar para crear. Eso es reino. Y lo más importante, todos los que os creéis sacerdotes o sacerdotisas, nos has hecho un sacerdocio. Un sacerdocio solo se ocupa en un oficio, hermanos. Un sacerdote no puede ser sacerdote y bombero. Que aquí hay muchos bomberos. Un sacerdote no puede ser sacerdote y panadero. No puede ser. Un sacerdote es sacerdote y se acabó. Cuando Cristo habla del oficio del cristiano, dice, sois mi pueblo y un sacerdocio, tenéis un solo oficio: reconciliar al mundo. Ese es vuestro oficio. Ese es vuestro oficio. ¿Cómo era? ¿Cuál es vuestro oficio? Y lo más contradictorio aquí, que nos han explicado mal toda la vida, es que nos has hecho reyes. Aquí los de la prosperidad se han regocijado en este verso y este texto lo han usado como han querido. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Somos reyes, tenemos que vivir como reyes. No dice eso el original. Cuando dice nos has hecho reyes, la palabra que usa es baseileia. ¿Saben qué significa? Un reino. Es decir, tú nos has fabricado reino. Somos tu reino. El reino de Cristo no tiene piedras ni columnas materiales, sino gente. El reino somos nosotros. Cuando habla de reyes es reino. Nos has hecho el reino, tu reino. Basilio era un emperador. Por eso la palabra alude a esa frase, o esa palabra, mejor dicho, tan específica para mostrar de que nosotros somos el reino. ¿Os acordáis cuando predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque se os ha acercado el reino. ¿Quién era? ¿Qué era el reino? ¿Era una atmósfera especial? Es muy guapo esto. Es que la palabra es así. No tiene tara. Era una atmósfera especial. El Espíritu estaba formando algo. No. Cuando dice que se os ha acercado el reino, está hablando de Cristo. Aleluya. El reino ha venido.
El rey y su reino. Él es rey y reino mismo. Él era el reino. Así es. El reino se ha acercado. Y cuando él se acercaba pasaban cosas, los demonios se manifestaban, pasaban cosas. La pregunta es, ¿cuando nosotros nos acercamos a un lugar pasan cosas? Tú siendo el reino, cuando vas a un lugar que no debes, ¿ocurren cosas en el lugar? Porque si no ocurren cosas es que no eres el reino. No eres un sacerdote, no eres el reino. Al contrario, el otro reino se te come a ti. Ocurre algo que no ha ocurrido nunca. Tendrías que examinar tu fe. Si eres reino, ocurren cosas. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Una cultura patriarcal o divina? Y no quiero ofender a nadie. Hay iglesias en las que uno entra a pastorear y hermanos hermosos y muchos, y da igual, ya se me criticará, y hay hermanos hermosos que no hacen esto y que esto lo ven pecado. Pero hay muchas veces que entras a una iglesia y preguntas, este matrimonio con estos hijos son preciosos, pero resulta que indagas en este matrimonio y el marido tiene otra mujer en no sé dónde de Sudamérica y tiene más hijos allí y va a visitar la mujer y la mujer también tiene otro marido y esto es cultura. Lo tienen como que nada. Y es una aberración delante del Señor. Es vivir en pecado y en adulterio. Porque en Sudamérica se estila estas cosas. Cultura. Cultura. ¿Nuestra cultura es divina o es terrena? ¿Es una cultura heredada de nuestros padres o una cultura injertada por nuestro Padre? ¿Cultura patriarcal o cultura divina? ¿Qué es cultura? Vamos a ir a la palabra cultura. Cultura se define así. La definen conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres. A la cultura la definen conocimientos, ideas, tradiciones o costumbres. Repito, a la cultura la definen conocimientos, y esto lo dice el diccionario, ideas, tradiciones y costumbres. ¿Qué son conocimientos? Según el conocimiento que tengas, tendrás una manera de actuar y así tendrás una cultura. ¿Sí? Conocimientos es, dice el diccionario, un conjunto de datos, noticias o saberes que se tienen acerca de una materia. Es el conjunto de información recibida por experiencia o aprendizaje. Claro, lo que hemos aprendido desde pequeños, esto será nuestro conocimiento. Y conforme lo que hemos conocido, así nos conduciremos. Entendemos, pues, que estos datos conocidos, el conocimiento, vienen por lo vivido, contado, educado. Ese es el conocimiento que tenemos. Tales datos formarán el carácter de una persona. Ese conocimiento dibujará tu cultura. Dibujará tu cultura. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:18, lo tocamos el otro día, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está diciendo, todo el conocimiento que habéis recibido de vuestros padres no sirve absolutamente de nada para el reino. Amén. Es más, Cristo os rescata de esa manera de vivir. Amén. Cuando dice recibisteis en 1 de Pedro, el verbo que usa es pataparádotos y es enseñanza transmitida por los antepasados. Tela marinera, todo cuadra. La enseñanza transmitida por los antepasados son lo que Dios quita a los regenerados. Lo dice aquí en la palabra, no lo digo yo, hermanos. Lo dice aquí. Repito, la enseñanza transmitida por los antepasados es lo que Dios quita para poner de lo suyo. Cristo nos rescata de un conocimiento vano. Por eso, cuando dice rescatado, recibisteis, enseñanza transmitida, rescatado, el verbo que usa es lutró. Esto es una acepción impresionante. Esta palabra tiene muchas acepciones y preciosas y significados impresionantes, pero me quedo con uno. Liberar contra la recepción de un rescate, es decir,
significado de liberar mediante el pago de un precio. Es decir, quien te quita la enseñanza transmitida ha pagado por ello. Te ha rescatado de eso. Tiene derecho a hacerlo. No solo puede, sino que no puedes decir nada porque pagó. No te puedes quejar porque Él ya lo ha pagado. Cristo nos rescata de un conocimiento vano y nos engendra su conocimiento. Romanos 12:2, ¿os acordáis? No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, santa, agradable y perfecta. Es decir, Él quita ese conocimiento adquirido de los antepasados y empieza a dar conocimiento nuevo para que nuestra vida se adapte al nuevo conocimiento y rechace lo pasado. Esto es culturizar. Esto es una universidad. La Biblia dice en Colosenses 1, 9 y 10: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios llenarnos de conocimiento? ¿Para que seamos teólogos? No. Dice, para que andéis como es digno del Señor, para que practiquemos esa nueva cultura del reino de Dios, para que andemos como es digno del Señor. ¿Con el fin de qué? De agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y crecimiento en el pleno conocimiento de Dios, para que andéis como es digno. Esta frase está diciendo, la otra manera de andar no es digna. La manera en que estás andando no es digna, porque estás yendo a medias. No estás andando dignamente. Conocimiento, ideas forman la cultura. Las ideas, dice el diccionario, que son la representación mental de algo, noción elemental de algo. Una idea genera una forma de pensamiento y una manera de pensar. Es decir, según lo que tengas en la mente, las ideas que tengas, así pensarás. Hay gente que le pones la bola en su laberinto y la bola debería entrar por aquí, pero su laberinto de ideas hace que la bola entre por otro lado y ven las cosas al revés. ¿No te ha ocurrido? Y ya puedes hablarles, Y les dices, no, pero lo pones la palabra ya, pero la bola se va por el otro lado. Porque en su laberinto de ideas, pues en su laberinto de mente, las ideas que tiene son las erróneas. No hay regeneración, no hay conocimiento adquirido por la palabra. Una idea genera una forma de pensamiento, una manera de pensar. Según lo que tengas en la mente, así pensarás. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, dice el apóstol. Por quien sufro otra vez, es decir, os parí una vez y ahora os voy a volver a parir. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde se forma Cristo, hermanos? ¿En los pies? Cristo se forma aquí. En la mente. Un cambio de conocimiento, cambio de ideas. Las ideas de los Gálatas hacían que andaran desviados. Por eso Pablo vuelve a sufrir dolores de parto para engendrar las ideas del reino en ellos. Pablo sufre dolores de parto para formar, crear la imagen de Cristo en ellos. Cristo en ellos. Hasta que Cristo sea formado. La palabra formado es morfó y significa que no se refiere solo a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. Es crear lo interno y real para que esto sea demostrado en el exterior. Expresando, dice, y cito el diccionario Vine, expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta que se corresponda con la condición espiritual interior. A fin de que pueda darse una conformidad moral con Cristo. Cristo quita las ideas, las arranca
y pone las suyas. Esto es regeneración. Mientras en tu mente dominen las ideas que forman la antigua cultura, Cristo no es formado en ti. Esto no significa que haya un proceso en esto. Esto no es automático, pero sí que es verdadero y sin parar. Es constante. Constante, constante, constante. Si andamos según nuestras ideas antiguas, Cristo no será formado en nosotros. Conocimiento, ideas, y la cultura está formada también por tradiciones. A una cultura la forman tradiciones. Hay tradiciones en Cataluña, hay tradiciones en España, hay tradiciones en Perú, en Colombia, en Venezuela, en África, etc. Luego hablaremos de esto. Tradiciones. ¿Qué es una tradición? Dice el diccionario que la tradición es una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos y costumbres que se mantiene de generación en generación. Repito, la tradición es una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas significa enseñanzas, ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación. Acuerdos, y dice, también son acuerdos entre los hombres basados en posiciones socioculturales que forman el carácter de un pueblo. ¿Habéis entendido? Repito. Acuerdos entre los hombres basados en posiciones socioculturales que forman el carácter de un pueblo. Tremendo. Es decir, las tradiciones formarán el carácter de un pueblo, y según lo que tengas de tradición, así te creerás qué pueblo eres. Si tus tradiciones son así, serás tal pueblo. Si tus tradiciones son asá, serás tal pueblo. Amén. Y también Dios tiene tradiciones. El orar, abnegarse a uno mismo, esas son las tradiciones del reino. Pobres en espíritu, limpio corazón, tradiciones del reino. Dice que son doctrinas, enseñanzas, ritos, transmisión, se transmite porque para la cultura eso debe permanecer. No puede ser quitado. Esto no puede ser quitado, debe permanecer, porque eso nos forma como pueblo. Si no permanece eso, es deshonroso. Si no hacemos así ni obramos así, no somos esto. Es deshonroso. La cruz habla de una abnegación a uno mismo, en el mismo ser del yo. La cruz en sí misma y el mensaje de la cruz es el mensaje más claro para entender de que Dios arranca las culturas y crea un reino nuevo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Cómo te vas a montar en un barco que va a Finlandia a pasar frío, o a más lejos, Groenlandia, si tú quieres tostarte al sol en las Bahamas? ¿Cómo quieres? ¿Cómo deseas? ¿Cómo pretendes girar el rumbo de este barco? Que este barco va a pasar frío, lo va a pasar mal. Si usted quiere tostarse al sol, bájese del barco. Porque este barco lo vamos a pasar mal. Lo deshonroso no es quitar tradiciones. Lo deshonroso en el reino es ofender a Cristo. Y si las tradiciones ofenden a Cristo, hay que arrancarlas. Lo deshonroso es ofender al Señor. Gálatas 6:12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, ¿queréis agradar en la carne? Seguro que no vais a levantar la mano, pero yo sé que sí. ¿Quieres agradar en la carne? ¿Agradar en la carne a tu familia? ¿Quieres agradar en la carne? Dice, habla de ti, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidaros. Circuncidaros significaba guardar un rito tradicional de un pueblo. Esta es buena, Es decir, todos los que quieren agradar a la carne os obligan ¿a qué? A que guardéis este rito. Esta costumbre, esta tradición no se puede quitar. ¿Por qué? Dice, lo dice claro, para no ser perseguidos por causa de la cruz. Muy bien.
Es tan fácil, hermanos. Es decir, si guardas el rito, no hay persecución, no vas a ofender a tu familia. Pero como no guardes el rito, vas a ser perseguido. Como no guardes el rito, serás perseguido. Así de sencillo y así de fácil. Mucha gente, por desgracia, se enfría cuando falta persecución, y es porque ha dado el brazo a torcer a la costumbre. Baja la guardia, ya no hay persecución, no tenemos con qué luchar, porque solo has sabido luchar contra los que persiguen. Pero el primero que te persigue a ti es tuyo, tu ego, tú mismo, tus costumbres, tu antigua naturaleza. Así es. Y eso nos tiene que mantener despiertos a luchar y a pelear para su reino, para su honra y para su gloria. ¿Qué somos? ¿Perseguidos por causa de la cruz o perseguidos por la justicia de la cruz? Es diferente. ¿Te persiguen porque llevas la cruz o te está persiguiendo la cruz? A los que guardan las tradiciones por encima del Evangelio no te persiguen por causa de la cruz, te está persiguiendo la justicia. Fijaros, lo voy a decir de esta manera. Durante todos estos años, estudiando, mirando, observando, sabéis que somos observadores, estudiosos, hay algo que me ha llamado mucho la atención en cuanto a el catolicismo. El catolicismo tiene una característica que lo ha hecho el movimiento religioso más extraordinario de todos los tiempos. Es decir, el catolicismo ha sido en sí mismo el tsunami más grande de adeptos a su doctrina y a su enseñanza de toda la historia de la humanidad. Eso ha sido el catolicismo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que supo hacer algo tremendo. El éxito del catolicismo proviene, atención ahora, en fusionar su doctrina con la doctrina de las naciones. Atención, el éxito del catolicismo proviene en fusionar su doctrina con la doctrina de las naciones. Ese es el éxito. Es por eso que todos los católicos han tenido éxito, no por el Espíritu Santo, sino porque han sabido salvaguardar una cultura y ofrecerles cristianismo. Así es. Muy bien. Así es. Un católico ha triunfado en África porque ha permitido que siguieran danzando como quisieran, desnudos, mientras fueran católicos. Muy bueno. Un católico ha funcionado en los mayas porque ha dicho: no pasa nada que sigáis con la religión maya, pero creed en Cristo. Un católico ha funcionado en España porque se puede seguir siendo fundamentalista catalán y ser católico. Se puede ser facha y ser católico. Se puede ser nazi y ser católico. Se puede ser los maristas. Se puede ser pederasta y ser católico. Porque la conducta no es reformada en base a la Escritura, sino sobre un manifiesto movimiento religioso. Hay chinos católicos, yo lo he mirado, os lo hubiera tenido que poner, chinos que visten de chino y son curas y tienen motivos chinos y motivos católicos en sí mismo. Africanos que tienen motivos africanos y motivos católicos. ¿Por qué os pensáis que hay vírgenes negras? Porque os pensáis que hay cristos negros. Porque es que os pensáis que hay el Cristo de los gitanos en Sevilla y en Granada. Porque te ofrece un cristianismo sin abandonar tu cultura. Amén. Y eso es del diablo. Doctrina de demonios. Por eso hay católicos santeros. Es decir, la santería y el catolicismo viven juntas. Por la Virgen no sé qué, y no pasa nada. Mientras sigas el catolicismo, no ocurre nada. Esa fusión provoca de que tenga éxito. Por eso, ay padre, y ahora ya me explayo. Por eso yo he ido a iglesias brasileñas, pero no son iglesias. Son guetos.
He estado predicando ante gente que vive solamente en un gueto, con unas costumbres y también la Biblia. Por eso, las denominaciones, por desgracia, y de la que salimos, es un lugar donde se predica un evangelio mezclado con una cultura. Y es por eso que ese lugar no es una iglesia, lo digo así, no es una iglesia, hermanos. Así es. Amén. Porque no es de toda tribu, nación y lengua. Si tú vas ahí, tienes que gitanizarte, no cristianizarte. Muy bueno. ¿Verdad? Si yo voy a la iglesia de los brasileños en ese gueto, tengo que brasileñizarme, no cristianizarme. Tarde o temprano acabaré hablando brasileño como el Mariano. Así es. ¿Entendéis lo que os digo? Son guetos culturales que les han ofrecido una salvación por unas pocas obras que tienen que hacer. Pero no hay conversión del todo. No han entendido de que tanto es hermano el que tienes al lado del banco que el que está a miles de kilómetros en África. No han entendido eso. No pueden convivir. ¿Por qué? Porque si entra un hermano, escuchad, si entra un hermano en casa con la cultura del reino, se sienten descolocados. Amén. ¿Estáis aquí? Se sienten descolocados. Pero si entra un demonio con la misma cultura que sus padres en casa, se sienten perfectamente colocados. ¿Qué ocurre contigo y en tu casa? Voy a repetir esto porque esto es muy duro. Cuando te sientas con un demonio con la misma cultura de tus padres, estás colocadísimo. Sabes cómo hablar, sabes cómo dirigirte, sabes cómo... Venga, ¿qué hacemos? Aquí y allá, sabes perfectamente. Pero si te colocan un hermano que no tiene la cultura de tus padres, te sientes descolocado porque no eres su hermano. ¿Saben lo que es una embajada? Una embajada es un lugar en un país, lo he contado 1000 veces, que ese país, es decir, la embajada de España en París, en Francia, entras en ese lugar y ya no es Francia, es España. Sería ridículo que en la embajada española se tuviera que hablar francés. En la embajada española se habla español, porque es la embajada de España. Y si no hablas español, no entres ahí, porque es la embajada de España. ¿Cómo es que no te relacionas con los hermanos de otras culturas paternas? Es porque no hablas el mismo idioma, porque no eres una embajada. Cuando la Biblia dice, y nos dice a los redimidos que somos embajadores del reino, tendríamos que hablar el mismo idioma. Por eso la Iglesia evangélica ha imitado al catolicismo, creando guetos culturales en las iglesias. Para esta iglesia tiene que ministrar un pastor de su etnia. Para esta iglesia tiene que ministrar un pastor de la otra etnia. Porque hay más gente de esta... Tiene que ministrar un pastor bíblico. Alguien que predique el evangelio para que se conviertan al evangelio, no a las costumbres de sus padres. Conocimiento, ideas, costumbres, tradiciones. En Marcos 7:9 hay un verso que dice el maestro que suelta de esta manera y suena así: les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento para establecer vuestra tradición. ¡Qué bien invalidáis el mandamiento para establecer vuestra tradición! Ustedes, dice el 8, descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Impresionante. Esto es lo que ocurre en las iglesias evangélicas, en los guetos evangélicos. ¿Qué ocurre? Pues que se aferran a las tradiciones de los hombres y los entran a las iglesias. Y cuando se entran las tradiciones de los hombres a las iglesias, los mandamientos de Dios se rompen, creyéndose que están viviendo delante de Dios correctamente, cuando están deshonrando el nombre de Dios. Estamos viendo últimamente aberraciones. No digamos de los pastores que una vez al año cogen, una vez en la vida, es que es una vez en la vida cuando caso a mi hijo, compran 50 botellas de whisky para que la gente se emborrache. Estamos hablando de esto. Esto ya es gravísimo, pero es que ahora se ha rizado el rizo tanto que se entran las tradiciones mismas de las culturas dentro de las iglesias y a lo malo se le llama bueno, hermanos. Así es. Nos estamos quedando con los pelos de punta de lo que está aconteciendo.
Y si esto sucede aquí, que Dios plegue este lugar y que lo pise. Amén. Y si soy yo el principal cabecilla de esto, que me pise y me haga desaparecer. Invalidáis el mandamiento por las tradiciones de los hombres. Se os predica, iglesia del camino, y decís amén, pero luego estáis aferrados a las tradiciones de los hombres. La cultura. Vivís en una mezcla constante. Pero además, lo triste de esto es que a mucha parte de la iglesia ni practicándolo les duele. A pesar de tener el conocimiento, ni practicando les duele. La Biblia latinoamericana dice así en este texto: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Pero, vale, es fuerte esto, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy fuerte. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿A quién? A los judíos. ¿Qué tradiciones de hombres tenían los judíos? Escúchame. Si tenían tradiciones de hombres, era que modificaban los mandamientos de Dios al modo de que ellos creían. Dejémoslo ahí, porque yo no creo que Cristo se refiere a los mandamientos aquí. Creo que modificaban los mandamientos de Dios y los hacían como ellos querían, y se convertían en tradiciones de hombres. Luego, de lo que está hablando es algo muy light, hermanos, y Cristo se enfada. No está hablando de tradiciones paganas, está hablando de tradiciones bíblicas modificadas. Luego, ¿dónde quedará tu tradición pagana e idólatra? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? La Dios habló y dice así: porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato. Es que es imposible que en una iglesia gobierne el mandato de Dios y las tradiciones de los hombres. Es imposible. O matas a una cosa o matas la otra. Porque las dos cosas juntas no pueden convivir. Último, costumbres. Conocimiento, ideas, tradiciones y costumbre. ¿Qué es una costumbre? Dice el diccionario que una costumbre es la manera habitual de obrar de una persona, animal o colectividad, establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Cabe decir que dentro incluso de los guetos hay gente salva. Al igual que dentro incluso de la Iglesia Católica, seguro que hay gente salva que busca a Dios de todo corazón. La manera habitual de obrar de una persona se convierte en una costumbre y se establece por largo uso o se adquiere por la repetición de actos dice esto, de una misma especie. Esto es genial. Esa es la definición del diccionario. Es decir, una costumbre practicada define una misma especie. ¿Explicamos ya? No hace falta nada más. Repetición. Una costumbre practicada define una especie. Según las costumbres que tengas, esa es tu especie. Hechos 4:32. Dice la Biblia, de la iglesia. Está hablando la escritura del pueblo de Dios, del pueblo arrepentido, del pueblo adquirido por el Señor. Dice: uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. ¿Cómo? ¿Qué está hablando de corazón? Ya sabéis que corazón no es un órgano solo. Corazón está hablando del sentimiento y pensamiento, de cultura del reino. Ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia era gente de toda tribu. Igual había un griego, como había un escita, como había un bárbaro. No hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. Pero yo vivo aquí, caso de esta manera, muero de esta manera, y tú vives allí, haz lo que quieras de esa manera. No. No hay fronteras ni barreras. Un solo pueblo, con una sola cultura. Amén. La cultura del reino de Dios, la cultura del Evangelio. Amén. Uno solo era el corazón.
uno solo el corazón. Y el alma de la multitud de los que creyeron. Y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mirad, atención ahora. Una de las marcas más evidentes de un nacido de nuevo es que no tiene nada suyo. Estos que nacían de nuevo no tenían nada en común. Ponían las posesiones a los pies de los apóstoles. Hay un hermano que no tiene para comer, nosotros le damos. Hay alguien que no tiene techo, yo tengo 2 casas. No tenían nada en común. Cuando uno viene a Cristo, escuchad esto, que es muy profundo, y no tengo tiempo para decirlo como debería decirlo. Cuando uno tiene a Cristo, ya no es dueño de nada. Solamente, y ahora escuchar, la palabra mío está en un cristiano solamente delante de un sustantivo. No es ni hijos, ni familia, ni parientes. Mis parientes, mis hijos, mi familia. La palabra mío solo está delante de un sustantivo. Mi Cristo. Mi Dios. Vendes todo lo demás para adquirir algo. Todas las perlas que tú creías que aquello era bueno, que tú recogías perlas, como dice el Señor en esa parábola, lo vendió todo para adquirirla. Una sola, la perla de gran precio. Solo Jesús es mío, y todo lo demás que tengo alrededor y tengo aquí en la mano está a sus pies y sujeto a su voluntad. Así es, así es. Un solo corazón. Tenían un solo corazón. Cuando la palabra habla de corazón, habla de una palabra preciosa también. Es cardia. Cardia viene de una palabra antigua, latina, pero cardia significa 2 cosas. ¿Ves? Cardiólogo. ¿Os acordáis? Cardiólogo, electrocardiograma, habla del corazón, del órgano. Pero corazón significa pensamientos o sentimientos. Centro de la vida espiritual, emocional y mental. Todos tenían ese corazón, una misma mente, un mismo espíritu. Sentían lo mismo, hablaban lo mismo. Aunque en diferentes idiomas, lo mismo. Incluyendo tanto, fijaros, mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. Tanto el raciocinio como las emociones, eso formaba parte de una colectividad en pueblo. Corazón. También dice, y dice el diccionario bíblico, que es el principal órgano de la vida física. Voy a terminar aquí. Y cita este diccionario bíblico, este texto, porque le ve concordancia. Strong o Vine, no me acuerdo cuál de los 2. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y cita Levítico 17:11. ¿Por qué cita esto cuando se habla de corazón? Fácil, es fácil. Porque el corazón ocupa el puesto más importante en el sistema de vida humano. Y digo más, cuando dice en la sangre está la vida, se entiende de que el corazón es parte de esa sangre. ¿Saben ustedes que para un trasplante de corazón se tiene que albergar un donante compatible con la sangre? Porque no todos los corazones son compatibles con no todas las sangres. Esta es grandiosa, es para volverse loco. Atended a esto, escribidlo, por favor. No todos los corazones son compatibles con toda la sangre. Es decir, ¿sabéis que para una transfusión de sangre necesitas alguien compatible? ¿Sí? Pues para un corazón también, porque cada corazón tiene su sangre. Luego, cuando habla Cristo de que su sangre nos redime, habla también que nos pone un corazón. Porque el corazón es compatible a la sangre. En otras palabras, si usted Cristo le cambió el corazón, también le ha cambiado la sangre. Amén. Otra oportunidad. Si a usted Cristo le cambió el corazón,
también le ha cambiado la sangre, porque el corazón de Cristo no es compatible con todas las sangres. Solo hay una sangre, una sola sangre, una sola sangre. Ezequiel 36, Jeremías 32, y daré a mi pueblo un corazón nuevo, de carne. Si te dio el corazón, te ha tenido que cambiar la sangre. Si te dio el corazón, te ha tenido que cambiar la sangre. La cultura del reino desbarata todas las otras culturas por un cambio de corazón y de sangre. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, diferente naturaleza, diferente alma, diferente persona, diferente todo, diferente pensamiento. De la teoría a la práctica hay una gran cima. Y de los amenes a ponerlo por obra hay un gran desvelo, una gran lucha espiritual, un gran cambio en nuestras vidas, noches de desvelo, decepciones, incomprensiones en la familia. Yo soy testigo de eso en nuestras carnes y yo aplaudo a los que lo estáis intentando. No importa que caigamos 1000 veces, lo que importa es que sepamos esto. Mirad, voy a dejar con esta frase que diré hoy y mañana. Este cambio no es fácil, ni tampoco difícil. Este cambio es imposible. ¿Qué parece que haya roto todo el mensaje? Voy a decirlo otra vez. Este cambio no es fácil, ni es difícil. Es imposible que gente que se ha criado de esta manera venga a hacer otra cosa. Es imposible. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Y lo digo de otra manera. Escuchad, voy a decirlo mejor para que quede escrita esta frase también. No es fácil, es imposible. Y ahora entended. Solo los hombres plantean retos posibles. Más triparía. Solo los hombres plantean retos posibles. Solo Dios plantea retos imposibles. Es muy alto, es muy grande lo que estoy hablando. He dicho que solo los hombres plantean retos posibles, por eso la mayoría de evangelios de las iglesias son posibles. Porque son retos de hombre. Quítate esto y ya está. Deja de emborracharte y no pasa nada. Ahora sé formal, ven al culto cada día y no pasa nada. Retos posibles que solo benefician al hombre. Solo Dios plantea retos imposibles para que el hombre no se jacte de que ha podido hacerlo, sino que ha sido Él el que ha hecho. Vamos a cerrar los ojos y dar gracias al Señor. Solo tú planteas retos imposibles. Aleluya. Por eso vemos imposible el reto que nos has planteado, Señor. Es imposible, pero creemos en tu palabra. Nada hay imposible para ti. Nada hay imposible para ti. Nada hay imposible para ti. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.